Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy estoy súper contenta porque nos acompaña una mujer excepcional. Ella es Laura López. Vamos a platicar mucho y profundamente con ella, pero ahorita quiero nada más darte la bienvenida, Laura, saludarte y agradecerte la oportunidad que nos das de poder conocer tu historia, de compartirla con nosotros y de estar aquí hoy. Bienvenida. Ay, amiga, muchas gracias. No, hombre, feliz estoy de estar en este espacio tuyo que me encanta. De veras, tu espacio en Facebook, el nombre del grupo, atreviéndote a ser tú misma. Y me encanta porque de verdad que es tan importante que las mujeres nos sintamos bien con nosotras mismas, seamos reales, transparentes, y podamos ser nosotras en todos lados, ¿no? Con quien sea. Me encanta tu grupo, me encanta tu espacio, está muy enriquecedor y gracias por la invitación, amiga. No, pues al contrario, Lau, gracias a ti. En realidad, yo siempre les digo, no es mi grupo, es un grupo de todas. Lo estamos formando todas las mujeres que tenemos la necesidad, número uno, de aprender a amarnos y darnos el valor que nos corresponde. Porque Así somos es. super mujeres y nos dejamos siempre al último. Esto lo digo constantemente porque lo veo todo el tiempo. Y entonces, Sí. pues en este afán o necesidad por cumplir con lo que necesito, con lo que tengo que hacer, porque vivimos del tengo y debo de, nos olvidamos Ujú. de nosotras mismas. Entonces nos dejamos al último. Y eso nos lastima, porque nos Sí. vamos evaluando. Y en realidad tenemos que encontrar un espacio para nosotras, recordar y reafirmarnos que somos mujeres llenas de talentos especiales y sobre todo que nos merecemos amarnos y también ser amadas. Pero Así eso es. inicia también por nosotras mismas, darnos cuenta que nos tenemos que amar. Y hoy me decían, ¿pero qué tiene que ver el duelo con la autoestima? Es increíble cómo nuestra autoestima, cuando finalmente no está en un lugar, yo no quiero decir que equilibrado, porque la verdad es que el equilibrio se pierde, todo el tiempo se están moviendo las cosas. Creo que tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre ahora, no solo por esta pandemia, porque el mundo constantemente está cambiando. Están cambiando. Entonces, cuando vivimos o aprendemos a vivir en la incertidumbre, también nos damos cuenta que todo va cambiando y en este proceso tenemos que aprender a adaptarnos a ciertas circunstancias, pero regresar a esta parte nuestra, nuestro interior, en donde Dios ha puesto en nosotros amor, sabiduría y sobre todo fortaleza Así es. para salir adelante. Entonces, esa Y parte, fíjate, Mara, volviendo a lo que estás diciendo, ¿verdad? De que siempre queremos hacer todo por todos y nos dejamos a lo último. Un ejemplo muy bueno es cuando viajamos en avión, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen? Que si hay una emergencia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Que primero te cubras tú, primero tú te pongas la máscara para que puedas ayudar a tus hijos o al que está sentado a un lado de ti. ¿Por qué? Porque si tú no estás bien, no vas a poder ser efectiva en todo lo demás. En cambio, cuando tú te amas, cuando tú te aceptas, puedes aceptar a los demás, puedes amarlos con las diferencias, celebrar las diferencias, no tratar de cambiar a tu esposo ni a tus hijos para que sean de cierta manera, sino ayudarlos a ser la mejor versión de ellos mismos, ¿verdad? Y aprovecharnos los unos de los otros de esas diferencias que Dios nos dio, cómo nos hizo, ¿no? y bueno, hablando de eso, o sea, no solo a tu esposo, sino a la gente a tu alrededor, porque muchas mujeres probablemente no tengan pareja, no tengan esposo, pero la gente que también está alrededor nuestro, ¿no? Tenemos como que dentro de nosotros esa obligación que nos enseñaron de que hay que estar bien, cuando en realidad hay momentos en los que no podemos estar bien Exacto, y se vale. Y claro, una parte, asociándolo ahorita con esto que hablamos de la autoestima, una parte muy importante es que cuando nuestra autoestima está así lastimada y pasamos por una pérdida tan tremenda como es el duelo, ¿verdad? Empezamos a vivir esta parte del duelo, nos duele tanto y nos lastima tanto que todavía nos vamos más para abajo, porque la persona, hablando de la persona física que ya no está, cuando nos ubicábamos con esa persona, cuando esa persona nos hacía sentir esa valía, nos vamos para abajo porque ya no está. Y ahí es exacto, cuando decimos, nuestra autoestima tiene que estar fortalecida para poder sí, enfrentar las circunstancias de la vida, que son muchísimas. claro. Sí, porque mira, ya de por sí el duelo trae con sí el quebranto, ¿no? Nos rompemos por dentro, quedamos destrozados por dentro y no sabemos qué hacer, nos llenamos de temor, de tantas cosas, de incertidumbre hacia el futuro, no sabemos cómo vamos a poder vivir sin esa persona a nuestro lado, ¿no?
Así es. Entonces, si a todos estos sentimientos que vienen con el duelo, que es el vacío, la soledad, el temor, la culpa, La el tristeza. dolor, la tristeza profunda, si a todos estos sentimientos le añades una baja autoestima, una pérdida puede acabar contigo. Puedes morir de un corazón roto, y una pérdida no solamente por la muerte de un ser querido, pero también por un divorcio, por una separación. Que estas dos pérdidas, hay muchas, ¿verdad? Perdemos muchas cosas durante la vida, materiales, salud, tantas cosas, ¿no? Que se pierden durante la vida, pero yo encuentro que la muerte y el divorcio son las más difíciles de superar y las más dolorosas. Y bueno, es que mira, ahorita que abordas ese tema, hay muchos tipos de duelo, bueno, muchas pérdidas que nos llevan a vivir duelos. Y quiero que quede muy claro que el duelo es un estado en el que nos encontramos ante una pérdida. Y como tú lo acabas de mencionar, puede ser la pérdida de un ser querido, alguien a quien amábamos mucho. También puede ser la pérdida de una mascota, porque llegas Sí, a amarlos mucho y llegan a ser una compañía importante también en tu vida. Lo acabas de mencionar y creo que es valiosísimo y muy importante la parte de la pareja. Cuando rompes con tu pareja también es un duelo horrible. Cuando pierdes un empleo, probablemente tenías expectativas, querías estar ahí, le habías echado muchas ganas, llevabas mucho tiempo en esa empresa y de pronto se pierde el empleo. Cuando pierdes la habilidad para hacer algo o esa capacidad para hacer algo, puede ser por un accidente. A veces es propio también de la edad, que sí, dejamos de tener ya ciertas habilidades que antes teníamos. claro. Cuando perdemos algún objeto importante, aunque no lo parezca, hay personas que ubican su valor a través de algo, y entonces puede ser o que te relacionas con algo que es muy importante para ti. Por poner un ejemplo muy sencillo, las abuelitas que nos dieron algo, ¿no? Sí. Y eso me hacía sentirme cerca de mi abuela, que me dio un sentido de identidad muy importante o interesante en mi vida, o mi mamá o alguien a quien yo quería mucho. Entonces, también eso puede llevarnos a un sentimiento de pérdida o de duelo. También, por ejemplo, cuando nos cambiamos de ciudad o de casa o de país, es muy típico que gente de México, de nuestro país México, se va a vivir a Estados Unidos. Que haciendo el paréntesis, Laura ahora, bueno, Laura tiene muchísimos años viviendo en San Diego, por ejemplo. Sí. Entonces, ese también es un duelo grande, porque pierdes tu identidad y dices, ¿cómo? O sea, ¿yo cómo? Ya no vivo en mi país, entonces ¿ahora qué soy? Y mis tradiciones, y mi cultura, y mi gente, y mis amigos. Entonces, quería hacer yo como este paréntesis, porque de veras vivimos muchos duelos. Ninguno es comparable, aunque digan, no, es que no es lo mismo perder, y lo digo con mucho respeto, pero dice mucha gente, es que no es lo mismo perder un hijo que perder a lo mejor a alguien más, a un amigo, o como hablábamos hace un momento, un empleo. Cada persona vive el duelo en su propia intensidad, de acuerdo a Claro, las circunstancias de su vida. Y es súper claro. importante. Es muy válido y no es ni siquiera es una competencia de me duele más a mí porque perdí esto y tú te quejas porque perdiste esto. No se Exacto. vale, porque para todos de veras el duelo se procesa y se vive de una manera muy diferente para todas las personas. Entonces, Exacto. esto hay que enfatizar en eso. La duración del duelo es diferente para cada ser humano, Oh, sí. completamente distinto. Hay gente que enfrenta un duelo y que sale adelante muy rápido, pero hay otros que no, ¿verdad? Sí, no, no hay un patrón o una norma. Yo me acuerdo cuando murió mi hijo, yo preguntaba, ¿no? Yo preguntaba a gente conocida que habían perdido hijos o que habían perdido a alguien cercano, que si cuánto tiempo duraron con esa nube sobre su cabeza, porque yo era terrible esa tristeza, esa soledad, ese vacío. Y, y, y pues cada quien me contestaba diferente, ¿no? Eh, y me di cuenta de eso y lo experimenté, que no hay dentro de mi propia familia, todos experimentamos el duelo de diferente forma, lo pasamos en diferentes tiempos. Eh, no, una persona no es igual a otra y tenemos que ser muy respetuosos con la forma de que cada quien vivimos el duelo. Unas personas lloran mucho, otras personas no lloran nada, y eso no quiere decir que no querían a la persona. Que no les duela. Es, ajá, simplemente lo están procesando de otra manera y no debemos de querer compararnos
ni querer que la otra persona sienta lo mismo que yo o haga lo mismo que yo, porque no es posible. Somos diferentes. Pues Lau, abordaste el tema muy rápido en el sentido de que... Ay, perdón. No, está bien, pero yo iba a ir así como diciendo poco a poquito. Miren, les voy a compartir. Laura escribió este libro. ¿Qué hago con este dolor? Dice, ¿cómo seguir viviendo cuando muere alguien más? Y en la portada estás tú, ¿verdad, Laura? Sí. Eres tú. Lo tiene también ahí en su buró, desde aquí, en su mesita, bueno, ahí, desde aquí lo estamos viendo. Laura escribe este libro después de que su hijo, como ella ya lo dijo, muere. Sorpresivamente, inesperadamente, era un día como cualquier otro. Yo siempre digo, nos levantamos, número uno, no sabemos si nos vamos a levantar, pero damos por hecho que vamos a despertar, porque es parte de nuestra rutina, despertar. Entonces ya ni siquiera nos levantamos y decimos gracias porque desperté. No, tú nada más te levantas. Sí, lo tomamos por hecho. Dando por hecho que nos levantamos, ese día para ustedes como familia, bueno, yo les quiero platicar, haciendo un paréntesis, que Laura es mamá, es más, tiene aquí muy bonito sobre la autora, y lo voy a leer de tu libro. Dice, Laura López es esposa, madre, abuela, consejera, autora, conferencista, maestra bíblica con más de 20 años de experiencia. También trabajas en bienes raíces, comparte conferencias. Ella y su esposo Mike son conferencistas en temas del matrimonio y de la familia. También tiene una de sus hijas, también hace lo mismo, también ayuda, imparte conferencias, apoya a mujeres, apoya a familias también. Y bueno, Laura, a través de esta experiencia, pues como les decía, escribe este libro. Y hablábamos de que tú te levantas como cualquier mañana, ¿verdad? Como todo el mundo, y tu rutina fue normal. Tú vivías ahí en San Diego, tu rutina era normal, tenías 3 hijos. ¿Qué edad es tu hija Viviana? Que era, ¿quién es mayor? Ella era la mayor. Entonces es Vivi. Y luego Omar. Viviana tenía 23 años, Omar tenía 21 años y mi hijo menor 12 años. Ok. Entonces se levantan una mañana, todo el mundo haciendo sus actividades. Omar, que era muy entusiasta. Oigan, porque ellos viven en San Diego, entonces era muy común, no es muy común que la gente se atraviese y se va a Tijuana a hacer algo, ¿no? A pasar el día. A comer. A comer rico, a comer rico. Todo lo que nos gusta. Entonces, Omar quería, oigan, vamos y acompáñenme, y vamos a Tijuana y hay que hacer algo, y va con Laura y no te pela, tú no lo pelas, va con la hermana y total que nadie le hace caso y él se queda ahí. Entonces, ese día transcurre como cualquier otro día, pero llega alguien, toca tu puerta buscando a tu hijo, ¿y qué pasa? Sí, mira, ese día era el 2 de enero, entonces estábamos como cansados, mi esposo y yo acabamos de salir de un resfriado, y por eso no teníamos, la verdad, mucho humor para hacer algo. Y Viviana, pues como habían pasado las fiestas de diciembre, ¿no? De fin de año y todo esto, pues tampoco tenía ganas de ir de compras, que Omar quería ir de compras y que alguien lo acompañara, pero pues nadie, ¿no? Entonces llega su mejor amigo, que en ese tiempo vivía en Tucson, pero estaban pasando Navidad y las fiestas navideñas aquí en San Diego con la familia, y se suponía que ellos ya se habían ido a Tucson, pero él es hermano de mi yerno, que en ese tiempo era el novio de Viviana. Entonces llegan porque por un X o Y no se regresaron ese día, entonces el amigo de Omar lo invita al cine y Omar se pone feliz porque él quería hacer algo. Y pues todos nos pusimos felices porque pues queríamos que él estuviera contento, ¿no? Entonces ya se despiden y se van al cine, y Abraham se queda de visita en casa con Viviana, y mi esposo y yo pues estábamos viendo la televisión, yo estaba leyendo, él estaba viendo la televisión, y a la hora de que salieron de la casa vienen y nos tocan la puerta para decirnos que Omar que habían tenido un accidente y Omar estaba muerto. Entonces fue así como que yo no di crédito, o sea, yo dije, no, esto no está pasando, yo estoy dormida, es una pesadilla, quiero despertar. Mi esposo nomás decía, no puede ser, no puede ser. Como zombie duró mucho tiempo repitiendo esa frase, ¿no? No puede ser, no puede ser. Viviana caía al suelo, llorando, gritando, lo quiero aquí, lo quiero de regreso. Fue un caos. Yo estaba viendo el cuadro y estaba
paralizada, ¿no? Ni podía llorar, ni podía pensar con claridad. Estaba confundida, queriendo que fuera una pesadilla. Y pues no fue así, ¿verdad? El accidente fue a una cuadra de nuestra casa y yo no pude ir a la escena del accidente porque no tenía fuerzas para caminar y nadie me quiso llevar porque no querían que lo viera, ¿no? Como quedó. Ah, Entonces, en el accidente él salió de la ventana de enfrente. Él se quitó el cinturón para agarrar una libreta que traían atrás del carro para anotar las placas de estos chicos que venían buscándoles pleito. Y en cuanto se quitó el cinturón, ocurrió el accidente. Entonces él salió volando por el cristal de enfrente y pues murió instantáneamente. Y él fue el único que murió y fueron 3 carros involucrados, fueron, no sé, 12, 13 personas. Iba una camioneta con toda una familia que andaban de vacaciones en San Diego y pues, y el jeep de estos muchachos que eran 3, y mi hijo y su amigo. Entonces, pues, a todos se los llevaron al hospital, pero gracias a Dios nadie más, fue grave, pues, lo que les sucedió, ¿no? Tú escribiste aquí en tu libro, y lo voy a leer, si me permites. Claro. Dices, sentía que estaba viviendo una pesadilla de la cual quería urgentemente despertar. Eso no podía ser verdad. Mi cabeza estaba muy aturdida, confundida. Perdí el sentido de la realidad. No podía ni caminar. Me golpeaba con los muebles, veía todo borroso. Subí como pude a mi recámara para cambiarme de ropa e ir al lugar en el que estaba mi hijo. No encontraba mi ropa. Daba vueltas en mi cuarto sin saber qué hacer. Me puse lo primero que encontré, tomé el teléfono, le hablé a mi hermano y le pedí que por favor viniera a mi casa porque Omar estaba muerto. Uh-huh. Yo creo que cuando tú narras eso, empiezas a describirnos y a ubicarnos en ese sentimiento que las personas que hemos perdido a alguien tan cercano y tan amado, lo vivimos, ¿no? El perder el sentido absoluto de la realidad, el no saber qué hacer, el sentirnos desesperadas. Digo, físicamente yo creo que esa sensación de se te seca la boca, se te doblan las piernas. Sí, es una debilidad total. Claro. Y sientes que te sientes incapacitada para funcionar, pues porque se te rompe el corazón en 1000 pedazos y haz de cuenta que como que los ves tirados y no tienes fuerzas para recogerlos y para pegarlos, para poder estar ahí completa, te sientes incompleta, totalmente. Y es algo pues muy difícil. Pero ahora no, en este caso, tú como mamá, eres tú que está pasando por un dolor que no se puede describir, pero entonces también enfrentas el voltear a ver a tu familia, a tu marido y a tus hijos que están también destrozados. Sí. Y de dónde, cómo poder voltear y decir, porque en ese momento es cómo poder contener todo ese dolor, Laura. Ay, no, es imposible, amiga. De veras que yo le doy tantas gracias a Dios porque Él estaba ahí conmigo y con mi familia, porque de otra manera yo ni siquiera estaría aquí hablando contigo ahorita. Algo que a mí me sacó de ese estado en el que me encontraba fue mi hija cuando ella sale y yo estoy así nomás como perdida y ella me agarra, ¿no? De los brazos y me dice, mamá, me dice, todo va a estar bien, ¿verdad? Que todo va a estar bien. Entonces yo la vi desprotegida, sintiéndose sola, asustada. Y ahí fue donde yo me hice un lado de mí, de mi dolor y de todo lo que estaba pasando en mí para protegerla a ella, ¿no? Saqué fuerzas de donde no había, pero en el proceso yo me pude dar cuenta de que Dios estuvo conmigo siempre, desde el principio, porque de otra manera yo no hubiera podido hacer fuerte a mi hija, ¿no? Yo sí volteé y la vi y le dije, sí, hija, todo va a estar bien. ¿Cuándo? Ahorita mencionas algo muy importante, cómo la gente a nuestro alrededor que nos ama es como si nos diera una pequeña sacudida. No podemos evitar el dolor,
ni lo que está pasando, pero es como si esa gente que está a nuestro alrededor y nos ama, nos sacude y nos dice, a ver, hay que hacer las cosas, tenemos que seguir caminando. Sí. Y no es que hagas a un lado tu dolor, sino que creo que lo tomas y en ese momento lo tomas y caminas con él. Yo me imagino por lo que tú estás narrando, pero tocas otro punto en el que dices, si Dios no hubiera estado, ¿cómo, cómo no enojarse con Dios? ¿Cómo no reclamarle a Dios por lo que está pasando? ¿Cómo manejar esa relación? Porque, pues, ahora sí que nuestro pensamiento siempre es, hago lo que me corresponde, soy una buena persona, Dios y yo somos bien cuates. Y mi hijo es muy buen muchacho, nos honró todo el tiempo, él caminaba de la mano de Dios también, él servía en la iglesia, estuvo de misionero en Italia, acababa de regresar. Sí, o sea, son preguntas que te haces y que dices, ¿qué pasó, no? Sí. ¿En qué Hay un enojo, momento? me imagino, ¿no? Un enojo muy grande, lleno de preguntas hacia Dios, a ver por qué, porque yo creo que lo hemos vivido, ¿por qué me está pasando esto? Exacto. Y fue una de las preguntas que yo le hice a Dios, ¿no? ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué me estás permitiendo que yo sienta este dolor y que mi hijo haya muerto a sus 21 años? No entiendo. Y yo luché con Dios haciéndole esta pregunta un buen rato esa noche, la noche que murió mi hijo. Y Dios bien, bien bueno, ¿eh? Porque yo le decía, yo quiero que lo resucites, porque yo creo que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, y yo creo que tú resucitaste en el pasado a personas y yo creo que tú lo puedes resucitar. Y yo luchaba con Dios con este tema, y Dios me contestó, Dios me dijo, sí, yo lo puedo resucitar, pero tú te has preguntado si Él quiere. Y en ese momento Dios me permitió sentir el cielo por un segundo, amiga. Fue solo un segundo, pero fue una sensación de tanta paz, de tanta alegría, de tanto bienestar, que yo dije, no, pues ¿qué va a querer él regresar, no? Si él está en ese lugar que yo quisiera estar ahorita. Y entonces ya me quedé conforme con eso, pero respondiendo a mi pregunta de por qué a mí, por qué él, Dios me contestó y me dijo, ¿y por qué no? Entonces yo ahí dije, es verdad, o sea, ¿quién soy yo? Y volviendo al tema de la autoestima, ¿no? De por qué la autoestima sí puede afectar positivamente o negativamente ante una pérdida. ¿Quién era yo? ¿Era yo superior a las demás mamás de todos los involucrados? ¿O mi hijo era superior a ellos? Claro que no. La misma madre de Jesús sufrió la muerte de Jesús, injusta, dolorosísima. Ella vio cómo lo latigaron, cómo lo mataron. ¿Quién era yo para que a mí no me pudiera suceder algo así? Entonces Dios me ubicó en mi realidad. Y la verdad yo no puedo más que agradecerle a Dios por haberme prestado ese hijo 21 años, porque a mí, para comenzar, me habían dicho que adoptara porque yo no iba a tener hijos jamás. Entonces, fíjate, Dios me concedió tener 3 hijos preciosos y aún 2 nietas que tengo ahora. Entonces, ¿quién era yo para reclamarle a Dios? Absolutamente nada, nadie. O sea, en mi corazón solamente había agradecimiento para Dios. O sea, en lugar de reclamar, entonces tú lo transformas a agradecer. ¿Cómo nos Sí. contesta Dios, Laura? Porque tú dices, a mí Dios me contestó. ¿Cómo nos contesta Dios? Es, Porque es, es algo en tu corazón. Es una voz que no la escuchas audible, pero dentro de es una ti, paz, es una, o sí. sea, No, y es una respuesta, así como estamos hablando tú y yo. Mira, dice la Biblia que Dios está bien cerca a los que tienen roto el corazón y que Él rescata lo de espíritu destrozado. Entonces, yo no podía estar más rota, yo no podía estar más destrozada y Dios no podía estar más cerca. O sea, yo hablar con Dios para mí era como estoy hablando así contigo. Y escucharlo a Él era como estoy escuchando a ti. Es algo que no lo puedes entender con el intelecto. Es algo que lo tienes que vivir, que sentir en tu espíritu, en tu corazón. Entonces, sí, yo recibía las respuestas de Dios. Y yo tenía muchas preguntas y créeme que todas me las contestó Dios
en su tiempo. No todas fueron instantáneas, ni todas fueron así como yo quisiera que hubieran sido, ¿verdad? Como esa que me dijo, ¿y por qué no? Esa fue toda su respuesta. ¿Y por qué no? Y me ubicó en quién me había prestado ese hijo, ¿no? Que fue él mismo. Entonces, decimos mucho, nuestros hijos son prestados, pero a la hora de algo así, se nos olvida, se Sí, nos porque olvida. lo asociamos a nuestros hijos son prestados y siempre estamos pensando, van a crecer y se van a ir de nuestra casa. Sí, Pero nunca tomamos en cuenta estas cosas tan duras y tan sorpresivas que nos lastiman tan profundo, en la que, un hijo se va, pero para siempre, y no lo vas a volver a ver físicamente. pero Pero fíjate, lo ves en amiga, tu corazón, ¿no? algo que como dices tú y cómo puedes hacer eso, cuando conoces la Biblia, cuando conoces la palabra de Dios y sabes y la crees, no solamente la conoces como un libro informativo, pero como lo que es la palabra de Dios para nosotros. Su palabra dice que somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra, que estamos de paso, que hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir, que hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, hay un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Entonces, cuando perdemos a un ser tan querido, ya sea por la muerte o por un divorcio o por una separación, todas somos confrontados con toda esta palabra que ya está en nosotros, que la conocemos, y a ver, qué vamos a hacer con ella, ¿no? Entonces, si yo me acordaba de todas estas escrituras y yo decía, en realidad, pensamos que ya no lo voy a volver a ver, pero yo no pensaba así, yo sé que lo voy a volver a ver, porque yo sé que Él está en el cielo y yo sé que yo me voy a morir también un día y yo voy a ir a Él y lo voy a volver a ver y lo voy a volver a abrazar para no separarme jamás de Él. Entonces, simplemente estamos de paso aquí en la tierra y tenemos que caminar con esa seguridad de no apegarnos ni a las cosas, ni a la gente, ni a este lugar en el que vivimos, porque todos estamos de paso. A ver, entonces me llevas tú a otro tema que, bueno, que vamos a abordar, porque cuando hablando o escuchándote hablar así, hay un momento en el que dices, bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si además mi hijo estaba aquí en mi casa tranquilamente, se fue al cine tranquilamente y es tan buen muchacho, y unos inconscientes chocan, ocasionan este accidente y mi hijo se muere. Entonces estos inconscientes tienen que pagar por lo que hicieron. Porque lo que a Claro. mí me está pasando, o sea, el dolor que tengo tan grande, o sea, alguien lo tiene Alguien lo tiene que pagar. que Sí, pagar. Alguien lo tiene que pagar. sí. Pero Y además, o sea, alguien lo tiene que pagar, o sea, me las van a pagar. Y la otra parte en la que, porque son dos sentimientos tremendos, me voy a vengar, me la van a pagar, pero además es que si yo no le hubiera dicho mejor que se quedara, es que le hubiera acompañado durante todo el día, es que mejor no se hubiera salido, es que ¿por qué me pasa? Entonces empieza un sentimiento, la venganza y la culpa, ajá, caminando juntas. Creo que es la peor combinación, pero sí, es así es. inevitable también pasar por eso, ¿no? Sí. So- Entonces vienen de la mano la culpa y la venganza. sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo manejas esto? Sí, y estos dos sentimientos son parte del duelo. Digo, yo no conocía el duelo como tal hasta que murió mi hijo. Yo no sabía los pasos, ni las etapas, ni mucho menos. Es algo que no me interesaba saber porque nunca pensé que iba a pasar por algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, no había investigado ni me había informado, pero lo viví sin saberlo y por eso escribí el libro, porque creo que es importante que sepamos, ¿verdad? Que sepamos qué hacer y qué es lo que conlleva un duelo. Pues sí, cuando yo vi el reporte de la policía, porque nadie me decía mucho, o sea, hubo un accidente y punto, pero yo no sabía cómo, qué pasó, y yo quería saber. Era algo que era muy importante para mí saber cada detalle. Y muy diferente a mi esposo, por ejemplo, mi esposo no quería saber nada. Él era suficiente con saber que su hijo estaba muerto y no quería investigar cómo fue, qué pasó, qué sintió, nada. Yo quería tener su ropa en mis manos porque quería saber de dónde salió sangre. Yo quería saber todo. Entonces, cuando yo supe que estos muchachos habían provocado el accidente, que andaban mal, andaban de paseo,
marihuanos, y eran personas de buenas familias, eran jóvenes de buenas familias, pero que vivían fuera de San Diego y estudiaban fuera de San Diego y vinieron a pasar vacaciones aquí navideñas. Entonces, cuando yo me enteré de esto, pues sí, vino ese sentimiento, ¿no? Oye, pues cuando entré a la etapa del enojo, yo dije, alguien tiene que pagar. Y el abogado del distrito nos habló por teléfono y nos dijo que levantáramos cargos para que llevaran presos a los culpables, ¿no? Entonces, mi esposo dijo que no, desde el principio, y al principio yo también dije, pues no, eso no va a traer a mi hijo de regreso, ¿no? Pero el abogado del distrito insistió, y yo entrada en la etapa del enojo y de la venganza, dije, sí, tiene razón, tienen que pagar, los culpables tienen que pagar. Entonces yo traté de convencer a mi esposo, y mi esposo para nada, o sea, él estuvo firme en no vamos a levantar cargos, y el abogado del distrito viene y nos toca la puerta, y al tratar de convencernos, y mi esposo siguió firme en que no. Entonces, cuando se va, yo hablé con Dios, ¿no? Y le digo, Dios mío, alguien tiene que pagar por esto. Si estos muchachos se quedan sin castigo, van a seguir haciendo fechorías porque no hay consecuencias. Entonces, convence a mi esposo, yo tratando de manipular a Dios, fíjate, para que convenciera a Mike, ¿no? Entonces, convence a mi esposo, y si en verdad él está bien y yo estoy mal, pues ponme paz en mi corazón, porque yo estoy muy enojada y yo quiero que ellos paguen. Entonces, Dios me movió a misericordia. Y fíjate, Dios me dijo, me contestó de esta manera, porque yo insistía, no había respuesta. Mike seguía en lo mismo. Entonces, Dios me dijo, bueno, si hubiera sido tu hijo el que hubiera provocado el accidente y alguien hubiera muerto, ¿qué pedirías para él? ¿Juicio o misericordia? Entonces, ahí yo me quedé helada porque me pude poner en los zapatos de las otras madres, ¿verdad? Mi hijo podía haber hecho eso también. Podía haber estado jugando, porque yo no creo en ningún momento que estos muchachos pensaran que iba a terminar así, su juego. No lo creo, para nada. O sea, yo creo que ellos hasta este día han de llevar eso en su conciencia, y qué terrible vivir con llevar en tu conciencia la muerte de un inocente. Entonces, cuando Dios me contestó de esa manera, con esa pregunta, pues yo me quedé callada y helada y avergonzada, y le dije, misericordia, eso quisiera. Entonces me dijo Dios, pues eso da. Y pum, se cerró la conversación. Entonces, ya, eso se fue de mí, se fue el enojo, se fue la venganza, se fue todo esto. Y fíjate, esta es una herramienta que Dios nos da, porque Dios no nos deja así, o sea, solas en el dolor, en el quebranto, en ese pozo de desesperación, sino que Dios nos da herramientas para reconstruir nuestras vidas, para que podamos seguir adelante sin temor, sin amargura, sin resentimiento, sin dolor. Pero tenemos nosotros que hacer uso de esas herramientas. Dios no lo puede hacer por nosotras. Entonces Dios me movió a mí a misericordia para que yo pudiera ponerme en los zapatos de esas madres y yo pudiera perdonar y soltar a estos muchachos. Entonces, yo creo que en el cielo hay un banco de misericordia. Y dice la Biblia que con los misericordiosos, Él será misericordioso. Entonces, yo he podido ver la misericordia de Dios en la vida de mis hijos, en la mía, en la de mi esposo, toda la vida. Y más consciente de ella a partir de la muerte de mi hijo. Entonces, vale la pena ir a la palabra y hacer lo correcto. Laura, pero ahorita que tú lo mencionas y que dices, yo pediría misericordia, qué palabras tan fuertes, porque sí es cierto, o sea, pediría misericordia si fuera mi hijo, pero mientras estoy siendo lastimada, de pronto hay una barrera que me impide ver eso, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú nos compartes esto, yo hasta sentí un hueco así en el estómago cuando lo dijiste, pero luego me brinda mucha esperanza porque hay un banco de misericordia en el cielo, me gustó mucho cómo lo dijiste, pero y como lo acabas tú de mencionar, que ves la misericordia en ti, en tus hijos y en toda la gente que te rodea, pero ahí está el punto.
tener misericordia hacia nosotras mismas, porque hay una parte profunda y muy grande en la que no puedo perdonarme porque siento que no hice lo suficiente para evitar que eso pasara. Exacto. Y entonces ahorita me cae así como peso, porque inclusive hasta siento el peso en mi cuerpo de decir, ¿por qué no hice algo? ¿Por qué no le dije? Es mi culpa, debí darle más amor, debí haber estado más presente. Y hablo en el caso de tu hijo y de esta separación física, y probablemente también ahorita lo asocio a la relación de pareja, ¿no? También, porque debí haber hecho, pude, por ahí dicen que el hubiera es el tiempo perdido del verbo ya no. Exacto. Ya no se puede hacer nada, pero ¿cómo estoy lidiando? Es como estarme bañando en la culpa. Exacto. La arrastro y me pesa y me duele, pero sobre todo además se la aviento a la gente. Quiero que todos lo carguen, Sí. que todos lo sientan, Sí. que carguen la culpa, que carguen el dolor, que carguen este enojo que no puedo con él. Exacto. ¿Y cómo me Exactamente. muevo para no, de esta culpa que siento tan grande? Sí, mira, yo entré en esa etapa de los hubiera, ¿no? Y yo me atormentaba pensando, es que yo debería de haber ido con él a las tiendas, es que yo no debería de haberlo dejado salir, es que yo, y luego cuando tomas esa culpa y la haces tuya y quieres estar ahí, vienen otras culpas secundarias, ¿no? Te pones a ver hacia atrás y dices, híjole, me faltó hacer esto con él. Me faltó darle más amor o decirle más que lo amaba o haber estado más presente, como dices tú, personas que trabajan, ¿verdad? Que pueden haber perdido a su hijo y decir, híjole, yo en vez de estar con él estaba trabajando. Pero mira, Dios me recordó esta escritura de la Biblia, el Salmo 139:16, que dice que antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos conocía, que todos nuestros días están escritos en el libro de Dios, antes de que un solo día pasara. Entonces, desde el día de nuestro nacimiento hasta el día de nuestra muerte, están escritos en el libro de Dios y no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar ese día. Así es que ahí se me fue a mí ese sentimiento de yo hubiera podido evitar la muerte de mi hijo. Nadie podemos evitar la muerte de nadie, ni siquiera la nuestra. Entonces, y luego los pensamientos de le debería haber dado más esto o habría estado más. No vale la pena que estemos pensando en eso, porque eso nomás nos va a hundir más en depresión, en culpabilidad. Vamos a hacer como una casa de campaña y nos podemos quedar ahí toda la vida sin disfrutar lo que sí tenemos, ¿verdad? Y bueno, si hay algo que hicimos mal o algo que dejamos de hacer, lo que podemos hacer con ese sentimiento es aprender de él y decir, ¿sabes qué? Tengo todavía una oportunidad de hacer cambios en mí. Que eso que hicimos mal o que dejamos de hacer bien, nos sirva para el futuro. Con el pasado ya no podemos hacer nada. No podemos hacer absolutamente nada. El hecho está, y el vivir atormentados con esos pensamientos y sentimientos no nos va a ayudar, no nos va a ayudar en nuestro entorno si todavía tenemos otros hijos, tenemos una pareja, tenemos amigos, tenemos familia y tenemos una vida por delante. Entonces, si estamos vivos, hay que hacerlo mejor con lo que tenemos. Hay que disfrutar la vida, no solamente sobrevivir, pero disfrutar la vida y caminar en el propósito de Dios para ella. Entonces, no se culpen, no se queden en ese sentimiento. Ahora, en un divorcio es lo mismo. Siempre tendemos a culparnos y a creer, ¿no? Porque por lo regular el que se va o la que se va le culpa al que se quedó, ¿no? No es que tú no me diste, o es que tú no me hiciste, o es que tú hiciste esto o el otro. Y nos creemos esas mentiras. No es cierto, o sea, todos fallamos. Dice la Biblia que todos fallamos. Que si alguno no falla en algo, es perfecto, y el único perfecto es Dios. Entonces, no debemos de cargar con la culpa. Tú escribiste algo que me gustó mucho. Dijiste, mientras más tardemos en aceptar la realidad, más retrasamos el proceso de sanidad interior. Así es. Entonces, la realidad que estamos viviendo, pero regresándome un poquito
abandonar ese sentimiento de culpa, porque no nos lleva a ningún lado. Exacto. Es como estar rumiando constantemente ese dolor y no nos permite avanzar. Sí, y como dijiste, ¿no? O sea, a veces cargamos esa culpa sobre los demás también. Entonces, no es justo para nadie. No es buscar culpables. No. Como dices tú, no es justo para nadie. Es un dolor que nos abraza a todos, pero nadie es culpable. No. Son circunstancias, son situaciones que están fuera totalmente de nuestro alcance. Fíjate que me tocó ver a una pareja, ¿no? Que perdieron un niño chico, creo que tenía 3 años, murió ahogado en una alberca. Y estaban en una fiesta, ¿no? Estaban en una reunión de amigos y la mamá de este niño fue a comprar algo al mercado y lo dejó a cargo del papá. Entonces el papá como buen hombre, pues platicando con los amigos y no se dio cuenta en qué momento cayó este niño a la alberca y había tantos que los que estaban adentro tampoco se dieron cuenta que se estaba ahogando y murió. Desgraciadamente perdió la vida. Y ella cuando llegó, pues encontró este caos en esta casa y ella culpó al esposo totalmente, ¿no? De la muerte del hijo y él la culpó a ella por haberse ido. Entonces, ellos no pudieron salir de esa etapa de la culpa y del enojo y terminaron divorciándose y destruyendo a su familia, porque ellos todavía tenían otros 2 hijos. Entonces, dices, si no manejas bien el duelo, si no te permites atravesarlo y pides la ayuda que necesitas, primeramente con Dios, y luego hay muchos recursos para poder atravesar el duelo en un tiempo adecuado, ¿verdad? No hay un tiempo definido, pero lo que sí tenemos que hacer es ir dando pasos hacia afuera, es ir avanzando hacia afuera del duelo, porque es muy fácil estacionarse en la etapa de la negación, por ejemplo, porque ahí las personas se sienten seguras y protegidas del dolor. Dicen, no es cierto, no pasó, eso le pasó a mi hijo, que tenía 12 años. Él no pudo soportar el dolor y dijo, esto no, mi hermano anda de viaje. Que eso es otra cosa, nos bloqueamos, ¿verdad? Y sí. No está sucediendo y empiezo a vivir como si no pasara nada. Como si nada, y ese es otro error. Ajá. Entonces él a los 6 meses le empezaron a dar ataques de pánico, ataques de ansiedad, le empezó a tratar de salir el dolor por el cuerpo, le daban unos dolores muy fuertes en las piernas, entró en una depresión profunda, crónica, terrible, que él necesitó medicamento para salir, para poder vivir, porque él estaba anulado totalmente. Él le costaba muchísimo trabajo abrir los ojos y levantarse y hacer las cosas más sencillas. Entonces, estancarnos en cualquier etapa del duelo es muy peligroso. Y fíjense cómo, digo, ahorita que lo estás diciendo, afecta a todos. O sea, él estaba muy chiquito. Creemos que, ay, nomás a los grandes. O sea, podemos decir, a los jóvenes o a los más chiquitos también les duele, pero es pasajero, lo entienden diferente, se les va a pasar. Y no es así. Lo viven profundamente, porque además, algo que tiene nuestra cultura es que no nos enseñan a enfrentar la muerte. O sea, no nos enseñan que la muerte es un proceso. Aunque nos duela mucho, pues es un proceso natural. Independientemente de la circunstancia en la que se dé, es un proceso natural. Todos vamos a morir. Exacto. Pero asociamos la muerte con ideas tremendas, con ideas que nos alejan de entender, bueno, esto es algo que tenía que pasar tarde o temprano. Para unos llega antes, para otros llega después, pero cuando tengo por lo menos la idea de decir, es que en cualquier momento pudiera pasar, como que aprendes a vivir una realidad distinta o a relacionarte con la muerte de una forma diferente. Exacto. Es un tema tabú. Lo vemos como algo horrible. Muchas veces yo he conocido gente que en su vida han conversado sobre la muerte. Entonces, cuando llega un evento así a sus vidas, y de verdad lo digo como psicóloga, o sea, es tremendo porque nunca se imaginaron que algo así pudiera existir. Y además, como nunca lo hablaron, lo ven como algo tremendamente malo. Cuando en realidad es un proceso natural muy doloroso, pero es un proceso natural.
Entonces, si aprendiéramos a relacionarnos con este concepto de despedirnos, de tomar lo mejor de esa persona que tanto amamos o con la que estuvimos durante tanto tiempo y quedarnos con ello, podríamos quizá empezar a avanzar dando pasos pequeñitos, pero para Sí, poder caminar, ¿no? Sabiendo, exacto, esto no lo puedo evitar, es parte de la vida, exacto, así de fácil. exacto. Y como te digo, sí, sí te cambia la vida por completo, pero te puedo decir que en mi caso, en mi experiencia, para bien, porque yo la vida la veo desde ese momento que murió mi hijo y que pude salir del duelo diferente. O sea, yo valoro tanto a todos y todo. O sea, nada lo doy por hecho, y aprovecho cada momento de mi vida para hablar, para decir lo que pienso, lo que siento, porque a veces queremos decir cosas y no las decimos porque no estamos acostumbrados, ¿verdad? A decir, ay, te amo, qué hermoso estás, qué hermosa estás, qué bonita te ves. Y yo aprovecho, mira, yo, no nomás a mi familia, a todo el mundo. O sea, lo que pienso lo digo, lo positivo, claro, ¿no? Y porque sí, porque digo, tú no sabes si vas a tener otra oportunidad de hacerlo. Entonces, y vivo el presente, vivo en el presente. No estoy ni atormentada por el pasado, ni preocupada por el futuro. Porque estas dos cosas nos llevan a perdernos del presente. Y el presente es lo que tenemos hoy, es nuestro regalo, ¿verdad? De parte de Dios para nosotros hoy. Y es súper importante disfrutarlo al máximo, sacarle el mayor provecho. Y estoy con mis hijos y estoy con ellos. O sea, no estoy pensando en que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro, que lo que quedó pendiente. No, estoy presente con ellos. Estoy con mis nietas igual. Estoy con mi esposo igual. Disfrutamos todo y a todos. Y eso es algo muy bueno que salió de mi pérdida, ¿no? Oye, Laura, ¿cómo te perdonas y cómo perdonas a esos jóvenes que formaron parte del accidente y pues esa Uh-huh. parte en la que, porque los culpas, ¿no? Por lo que sucede, ¿cómo te perdonas y cómo los perdonas a ellos? Mira, tenemos los seres humanos a veces un concepto muy equivocado del perdón. Ujú. Pensamos que el perdón es, si doy el perdón, estoy liberando al culpable. Pero realmente si yo otorgo el perdón, me estoy liberando yo mismo. Entonces, y esto volviendo a la autoestima, cuando tú sabes esto, antes de que suceda una tragedia, pues porque te amas y porque tú sabes que te conviene perdonar para que tú puedas estar libre, puedas caminar libre y bien, eh, toma la decisión, no te entretienes mucho en la falta de perdón. Dices, yo voy a perdonar porque a mí me conviene perdonar. No porque lo merezcan, no porque esté de acuerdo en lo que hicieron, no porque los esté justificando, no porque sea una tonta o porque estoy pasando por encima de mis sentimientos, al contrario, porque soy inteligente, porque me amo y porque amo a los que me rodean, decido perdonar y decido perdonarme. Decido perdonarme y no cargar con esto. Mira, si yo cargara con mis culpas propias, gracias a Dios yo ya me había perdonado anteriormente por otras cosas, ¿no? En el pasado. Entonces, yo conozco lo que es caminar en libertad y lo que es caminar en esclavitud. Entonces, yo no quiero caminar en esclavitud. Yo no quiero caminar cargando a alguien que me hizo daño sobre mis espaldas. Porque cuando no perdonamos, eso es lo que hacemos. Cargamos al que nos ofendió, al que nos hirió, al que nos lastimó. Nos acostamos con esa persona y nos levantamos con esa persona. Y caminamos con esa persona. Entonces nuestro caminar se vuelve pesado, se vuelve cansado. Entonces, en cambio, cuando perdonamos, aunque seamos nosotras mismas, porque a veces cargamos con nosotras, con nuestra falta, con lo que nosotros hicimos de mal o dejamos de hacer de bien. Y eso también nos causa cansancio, lentitud, angustia, enfermedades, enfermedades en el cuerpo y en el alma, no se diga, ¿no? Entonces, eh,
el perdonar es para tu libertad. Tenemos que saber esto, ¿no? Y la Biblia nos enseña eso también. Entonces, por eso dice el Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿qué tanto quieres ser perdonada por Dios? O perdonado por Dios. Pues de esa manera perdona. Y no solamente a los demás, a ti misma. Y es así como logras perdonar a estos chicos. Y a mí también. Y a ti también. Y vivir con esa libertad, ¿no? Tenemos muchos comentarios, son muchos comentarios y también te mandan muchos saludos, los quisiera ver todos, pero nos dicen Lilia que es un tema doloroso muy importante, Lorena Carrión, que se acuerda cuando estuviste orando por ella y que te lo agradece mucho. Mara, dame, qué bonitas y sabias palabras. Lolis Gutiérrez Larios dice, el perdón es un gran tema. Por ahí Ale Vizcaíno decía, pues yo sí quisiera que los muchachos tuvieran como un escarmiento para que ya no, estoy poniendo mis palabras porque ya no puedo leer el comentario, pero es que pone ella, quería verlos completos, pero me llamó la atención porque pone ella, yo sí quisiera que como que dejaran ellos de hacer eso que están haciendo para que se dieran cuenta, ¿no? De lo que están viviendo. Sí. Déjame ver, porque por aquí está. Dice, Ale Vizcaíno, yo sí creo que quisiera evitar que estos chavos vuelvan a cometer ese error. Tania, gracias por compartir tu experiencia, nos ayuda mucho a conocer las etapas del duelo. Genoveva, buenos días, gracias por compartir su experiencia. Bueno, son muchos comentarios, todos también de mucho agradecimiento. Claudia dice que qué difícil. Gracias porque a todas las que se conectan, creo que es un tema que a todas nos mueve mucho porque estamos viviendo etapas tremendas de mucho dolor, etapas de despedidas. La vida nos llena de bienvenidas, pero nunca nos prepara para las despedidas. Exacto. Recibimos las bienvenidas con mucha alegría, pero las despedidas nos cuesta trabajo, nos duele. Inclusive cuando ni siquiera son despedidas de que alguien muere, sino estas despedidas físicas, ¿no? Las separaciones. Sí. Bien nos hiere profundamente. Entonces, yo tomo, Laura, todo lo que tú nos has dicho, de veras, de mucha bendición. Quiero nada más como recapitular un poquito, porque no las hemos mencionado, las etapas del duelo, en las que tú las compartes en tu libro y hablas de ellas, son 5. Negamos lo que está sucediendo. En la segunda etapa nos enojamos muchísimo, que tú ya lo abordaste. Luego empezamos como a negociar con la culpa. Y la culpa nos lleva o como tú dijiste, hay culpas secundarias y cómo la culpa nos lleva a vivir con discapacidad para poder funcionar, nos hace sentir nos hace sentir depresión, remordimiento, insatisfacción, no nos permite pensar con claridad. La cuarta etapa es la tristeza, en donde puede llegar a ser una depresión de la que no salimos si no pedimos ayuda y si no nos rodeamos de gente que pueda también ayudarnos. Y la última etapa es la aceptación, que nos lleva ya a vivir con libertad. Yo conozco a Laura, una mujer súper contenta, siempre alegre, sonriendo, compartiendo, de todo se ríe, todo disfruta, el chiste más sencillo es motivo de risa, el momento más cotidiano es como disfrutarlo al máximo. Y cuando Laura me cuenta su historia, pues yo me quedo sin habla. Digo, ¿cómo es posible que esta mujer haya pasado por todo esto y que viva con tanta alegría? ¿Cómo nos sobreponemos? O sea, qué capacidad tan grande para sobreponerte al dolor, a la tristeza, a la depresión, a la amargura, a la queja. O sea, ¿cómo? Y hoy llegas y nos compartes con un corazón de veras muy abierto y con una disposición increíble todo lo que tú viviste. Y yo puedo verle esa riqueza tan grande que hay dentro de ti. Y de veras te agradezco mucho que nos lo compartas y que de una forma así tan abierta, porque yo le dije, Laura, ¿podemos hablar pues del accidente de tu hijo? Sí, podemos hablar de eso con toda apertura, lo que necesites, lo que me quieras preguntar. Entonces, hay una frase que yo también encontré en tu libro que dice, la tristeza es una emoción que nos hace vulnerables. Debemos enfrentarla, no negarla, para no estacionarnos en ella. Pero esa parte la subrayo porque tienes que vivir la tristeza, sí. Llorar, enojarte, sentirte incómodo, todo eso lo tienes que vivir, tienes que atravesar por eso. Y entonces podrás ser libre de esa aflicción. Exacto. Y a mí, híjole, eso digo, todo el libro está súper bonito porque yo lo leí, yo te dije, es una caricia. Yo lo leí
Y cuando yo lo leí y lo descubro, muchas de las cosas que tú dices yo las compartí hablando, las compartía así a través de la gente, les contaba lo que tú habías vivido y yo te decía, Laura, ya tiene que salir tu libro porque va a ser de mucha bendición para muchísima gente. Y yo lo viví, yo lo fui viendo y te agradezco que nos lo compartas y que compartas tu historia así, de una forma tan abierta, porque nos brinda esperanza. Saber que no somos las únicas que estamos viviendo por un duelo. Y quisiera yo hoy, no sé, ya estamos pues por terminar, pero despedirnos con una frase tuya, digo, ya mencionamos muchas del libro, pero algo tuyo, algo que nos quieras compartir, un pensamiento con el que quieres que nos quedemos, no sé qué pueda ser. Mira, muchas personas se enojan con Dios, ¿verdad? Y se comparan y volvemos a la autoestima, ¿no? Una baja autoestima, una persona con baja autoestima tiende a compararse con los demás y con las situaciones de los demás. Entonces, se enojan con Dios y Dios es bueno. Yo quiero que se queden con esto. Dice el Salmo 27:3. Dice, de una cosa estoy segura, de que yo voy a seguir viendo la bondad de Dios mientras viva. Yo quiero que se queden con esto, que no se queden con esa imagen de un Dios malo, de un Dios injusto, de un Dios que no está ahí, porque aunque no lo sientas, aunque no lo veas, Dios está cerca de ti, porque si tú tienes el corazón roto, Dios está cerca de los que tienen roto el corazón y que tienen el espíritu destrozado. Entonces, Dios es bueno. Voltea a Dios, habla con Dios, quéjate con Dios, desahógate con Dios. Él está ahí y está dispuesto a escucharte y a consolarte, a abrazarte, a ayudarte a atravesar el duelo, a salir de él completa y bien, sana, y valorando más todas las cosas y a todas las personas. Entonces, yo quisiera que te quedaras con eso, con que Dios es bueno y Dios está contigo y Dios te quiere ayudar, Dios te quiere sacar de tu duelo. Ay, Laura, muchas gracias. Mira, yo quiero tomar, o sea, dijiste cosas muy bonitas y cosas que nos llenan de esperanza, pero quiero como recuperar ahorita un poquito de lo que mencionamos y quedarnos con este mensaje tan hermoso. Voy a cerrar con la frase que tú dijiste ahorita, pero agradecer la bendición de la vida de ese ser amado. Me encantó eso. En lugar de estar reclamando, agradece Sí. la bendición de esa persona de tu vida. Expresa lo que sientes porque es muy válido y siéntelo. No está pasando nada. Vive en el presente. No te atormentes por el pasado ni te preocupes por el futuro. Eso también me gustó mucho. Me están preguntando que en dónde pueden encontrar tu libro. Ale Vizca dice, no encuentro el libro ni en Gandhi ni en Amazon. ¿En dónde? Ay, no está ahí todavía, pero en mi página lo pueden comprar directamente en mi página www.lauralopezautora.com. Ahí lo pueden comprar directamente en mi página. Laura, y también, perdón, ¿dónde? También pueden escribirme a mi página de Facebook y yo se los puedo mandar. ¿Cuál es tu página de Facebook? Laura López. Laura López, así Ajá. nada. Ok, bueno, yo la voy a compartir. Pero si pone Laura López Autora, yo creo les va a salir más rápido. Y está una L, un círculo negro con una L blanca. Bueno, yo la voy a compartir aquí en la página también. Ay, qué bueno. Para que te encuentren más fácil. Entonces, eso es lo que yo te iba a preguntar hace un momento, que dónde te podían contactar, que dónde podían comprar tu libro. Yo sé que tú acompañas a muchas personas también en este proceso. Mira, Sabrina está diciendo, gracias, aunque estoy llore y llore, siempre se aprende algo edificante y me alegra haber podido escucharlas. Ay, qué bueno. Sí, qué bonito. También ella misma dice, hoy yo le doy gracias a Dios por permitirme gozar a mi Dani por 13 maravillosos años. Wow, qué padre. Sí. Qué padre. Es que con eso nos tenemos que quedar. Sí. Con el tiempo que los tuvimos, con los buenos momentos que compartimos con ellos. Y imperfectos somos todos, pero les dimos lo mejor. Les dimos lo mejor que teníamos, lo mejor que pudimos, y ellos se sabían muy amados por nosotros. Yo lo sé. Exacto. No podemos dar más. No. Hemos dado lo que teníamos en ese momento. Sí, no podíamos dar más. Y si hoy tú estás atravesando por una etapa de duelo,
sabemos que es muy doloroso. Como lo dijimos al principio, no hay palabras para describirlo. No hay algo que pueda abrazar y sanar ese dolor, pero hoy te queremos invitar a que le des un espacio a Dios en tu corazón, porque es capaz de transformar la tristeza en gozo. Y van a Así quedar es. loca, pero muchas veces vemos personas atravesando por algo así y cuando dices, pero ¿cómo le está haciendo? ¿Cómo se puede sostener? Te das cuenta que hay una fuerza poderosa, grandísima de Dios en su corazón, que es lo que los mueve, y Dios es capaz de llevarnos a vivir en medio de la peor de las tragedias, sintiendo paz y tranquilidad. Y cuando menciono alegría, es que Dios puede hacer eso, puede ¿Sí? hacernos sentir alegría cuando recordamos a esa persona que tanto amábamos. Platica de esa persona, conversa, que eso lo aprendí de Laura. Decía Laura, yo llegaba y quería platicar con alguien de mi hijo y así como, no, hay que cambiarle el tema porque se va a poner bien Sí. triste. No hay Sí. que decir eso. Entonces Laura me decía, cuando yo quería hablar de mi hijo, porque me hacía sentirlo cerca, me gustaba compartirle a la gente las cosas bonitas que tenía mi hijo. Entonces vamos a quedarnos con eso, con la parte bonita que tuvimos con esos seres a los que amamos, con lo que nos dio, porque además si estuviéramos con ellos, les gustaría vernos sonreír. Claro, Vernos alegres, claro. compartiendo, caminando, disfrutando. Yo creo que serían los primeros en decirnos, oye, no quiero que estés así, quiero que estés contento, que disfrutes. Exacto, exacto. Entonces, creo que eso es con lo que tenemos que aprender a vivir hoy. Y esa frase tan hermosa, de una cosa estás segura, seguiré viendo la bondad de Dios mientras viva. Entonces, veamos la bondad de Dios. Busquemos ayuda y no nos sintamos solas porque no estamos solas, ¿verdad? Así es, amiga. Ay, Laura, te agradezco yo de todo corazón y a todas las personas que se conectaron, a todos los mensajes que estamos recibiendo, a toda la gente que nos está haciendo saber la manera en la que pudimos tocar sus corazones y es compartir historias de vida que nos han transformado, como es la tuya. Gracias Gracias, por esta amiga. historia de perdón, de esperanza, de dolor, pero sobre todo de esperanza, de veras de Sí. esperanza. Muchas gracias, Laura. No, gracias a ti por la invitación y muchas gracias a todas las mujeres que se conectaron. De verdad, yo estuve orando por este tiempo y seguiré orando por cada una de las que está pasando por este tiempo difícil y doloroso de la pérdida. Y Dios las va a sacar adelante. Ay, Laura, Dios, gracias. te quiero, amiga. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo también para ti, que vuele a través de tantas distancias. Aquí se están ya despidiendo. Ale Zamora, que muchas gracias. Gracias de veras, ya mencioné algunos nombres, a todas las que se conectaron. Se va a quedar aquí la plática. Si ustedes creen que hay alguien a quien le pueda servir y ser de bendición para ellas, compártanlo. Compartan el grupo para que se puedan conectar aquí y verlo. Y aquí seguimos siempre con un corazón dispuesto para escuchar y las invitamos a empezar a verse y a ver la vida a través de los ojos de su corazón, no de la razón, ¿verdad? Así es. Lau, muchísimas gracias. Vaya, amiga, y vaya todas. Gracias. Un beso. Bonito día para todas. Igualmente. Bye, amiga. Bye.